buenos días tengan ustedes, ya estamos aquí como cada martes. Así es, ya martes, el último martes de este mes. El último martes, efectivamente, se nos vino encima todo el año. Pues ya estamos comenzando el mes de septiembre y que ya hablaremos también próximamente de todas las fiestas patrias que vienen con ello, ¿no? Pues sí, y bueno, y las fiestas de agosto. Agosto es un mes muy cargado de fiestas, la verdad. Hay meses que, bueno, pasan prácticamente desapercibidos y hay meses que están muy bien cargados. Por ejemplo, agosto empezó con la fiesta de la Virgen de los Ángeles, de la Porciúncula, y luego inmediatamente ya estaba encima la de Santo Domingo, y luego ya se vino la de Santa Clara, y así hemos estado una tras otra. La dormición de la Virgen, que fuimos a Cholula y que estuvimos muy contentos allí disfrutando el champurrado que me dieron, que todavía me estoy acordando, y el pancito de dulce y unos tamalitos, pero verdaderamente ricos. Pero sobre todo lo bonito de la tradición con las alfombras, la gente organizada, entusiasta, bonita, y bueno, y luego, pues la canícula condenada que ya se acabó el 24 de agosto pasado, con la famosa acción de San Bartolomé de andar amarrando al chamuco, el malo. Ya que era el día en que andaba libre y bueno, que pueden pasar muchísimas cosas en relación a eso, ¿no? Sí, y la gente dice, no, esas son supercherías, eso no existe, que ¿sabe qué? Son inventos que... No. Bueno, pero forma parte de la tradición y de la esencia de lo que es cada uno de la cultura y de la ciudad y del pueblo que conforman, ¿no? Pues sí, muchas veces las creencias, los mitos, los chismes se van pasando de boca en boca y de generación en generación, y con el tiempo se vuelven en historias, leyendas, mitos. Por ejemplo, ¿quién inventó el hecho de que hay una mujer que grita espantoso por los ríos, ¿no? Los lagos donde se encuentra algo de agua, que conocemos como la Llorona también. A lo mejor alguna mujer que tuvo un problema, perdió a sus hijos, se ahogaron o algo por el estilo, y los andaba buscando a grito pelado, y entonces la gente lo tomó como si fuera del otro mundo y lo tradujo en una leyenda, y nosotros pues juramos y perjuramos que la Llorona existía. Yo me acuerdo de chico, escéptico, bueno, chamacos latosos, entonces nos burlábamos de mi abuelita, la mamá de mi mamá, porque nos contaba historias de esas, le encantaba. Yo digo que era sádica, porque nos contaba unos cuentos de espantos que nosotros nos quedábamos tamañitos, pero después nos reíamos, pero al principio sí nos espantaba, y entre esos les decíamos, no, ya la Llorona no existe, ¿qué va a existir? Chamacos descreídos, se les va a aparecer para que se les quite. Y nosotros decimos, ya, que se nos va a aparecer, ni que nada. A ver, ¿por qué no pasa? ¿Y por qué no chilla? ¿Por qué no la oímos que grita? Que no sé qué. A ver, quiere decir que no existe. No sean así. Y nos decía hasta de qué nos íbamos a morir, porque le decíamos que no. Y luego, bueno, hablando con la gente y todo, hay quien de veras dice, la oí. Y no me pueden contar que no, porque la oí. Y así todo, puse el ejemplo de la Llorona, como puedo poner el ejemplo del perro que negro que anda siguiendo a los borrachos y que luego los arrastra y que dicen es el mero diablo, que en fin, y el nahual o la nahuala, o muchos cuentos. Y bueno, eso ha enriquecido pues la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Si no nos hubieran contado estos cuentos, ¿qué nos hubieran contado? No, y como bien decíamos, pues forma parte de lo que nos hace ser, y también tenemos como ejemplo que ya estaremos preparando un programa especial en cuanto llegue la fecha, pero todas estas leyendas de Día de Muertos que tenemos, e incluso en nuestra ciudad, que no precisamente son de algún misterio o de terror, pero que se engloba y crece uno con todo ello. Pues claro. ¿No? Tenemos, por ejemplo, en la casa del deán, la casa del que mató al animal. Sí. Bueno, hay infinidad de leyendas que podemos encontrar incluso en nuestro centro histórico. Sí, por supuesto. Una ciudad como Puebla, que se fundó
poquito después de la conquista, pues tenía que crear sus propias leyendas. Muchas se las trajeron de España, eso hay que decirlo, pero muchas son de acá y se incorporaron. Las que estamos diciendo, la Llorona, el Nahual, en fin, pues sí, son tradiciones indígenas, creencias indígenas que se incorporaron. Hay una muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el que podemos encontrar en los murales de la Casa del Deán, por ejemplo, ¿no? Sí, pues. Porque además está ilustrada en cada uno de sus muros. Sí, por supuesto, pues ahí está la cabalgata de las Sibilas, por un lado, y luego los triunfos, los poemas triunfales que escribió Francesco Petrarca, y bueno, y lo que tendría esa casa, antes de que la demolieran, lo que tendría, nada más. Sí, esto yo creo que era la sala y el comedor, pero, o más bien una recámara y el comedor. ¿Qué tendría en la sala? ¿Qué tendría en las estancias, en las habitaciones, hasta en la cocina? Pero bueno, pues eso lamentablemente, por no apreciar el patrimonio, por ser ignorantes, pues se demolió para hacer el Cine Puebla. Qué tristeza que una casa tan importante pues se vaya perdiendo, ¿no? Se haya demolido a lo salvaje. Y bueno, fíjense, para que se den una idea, estamos hablando de la Casa del Deán, dicen, ¿dónde queda eso? Está en la 16 de septiembre, esquina con la 7 Poniente. Es decir, es el Cine Puebla, nada más que en su fachada. Muy cerca del correo postal de Puebla, ¿no? Queda para la calle 16 de septiembre. Bueno, es una casa que perteneció al deán de la Catedral de Puebla. Se escribe deán y no se pronuncia din, para nada. Deán. Deán es una palabra española que procede del latín decanus. Decanus, que también en español se dice decano. Se perdió la palabra deán con el tiempo, pero en la organización de los eclesiástica, el deán era un clérigo que le seguía en autoridad al obispo. Es decir, después del obispo estaba el deán de la catedral. Hoy le llamaríamos el vicario episcopal, para modernizarlo. Y bueno, él compró esa casa y la mandó construir. Bueno, compró el solar y yo me imagino que compró la casa. Había una casa anterior a esa, la demolió y mandó construir una a su gusto, un verdadero palacio que tenía por lo menos 3 patios grandotes. El solar medía lo que los solares originales de la ciudad, 1,708 metros cuadrados. O sea que era enorme, enorme. Y claro, la familia, el deán no podía tener hijos, era sacerdote. Entonces lo heredó a sus sobrinos y a sus sobrinas y fue pasando de generación en generación hasta 1953. 1953, es decir, el siglo pasado, hace poquito, en denantitos, como decían los enterados. Entonces, ahí la familia, pues menguó, ya le faltaron los recursos y recibieron una oferta para venderla y la vendieron, pero ya no vivían allí. Como pues había cambiado toda la situación, la familia no era la opulencia de la época del deán, pues se había ido a vivir a otro lado y la casa la fueron dividiendo en viviendas que rentaban. Se volvió una vecindad y era una vecindad enorme, enorme, enorme. Pues todavía queda una persona que vivió en esta vecindad. Y esta persona, Lupita, le mando un saludo, se acuerda muy bien porque ahí jugaba. Y dice, este era el patio principal y había unos lavaderos y aquí estaba el patio de atrás y así. Y además la característica de todas las casas que están en esa zona, que bueno, eran inmensas y todo lo que tenían, ¿no? Que quedan ahora como vecindades. Todo lo que tenían. Era una cosa increíble. Bueno, ahí hacían sus posadas, hacían sus viacrucis, hacían sus fiestas. Como la casa estaba enfrente de la iglesia de la Limpia Concepción, o sea, la Conchita, como le dice la gente, pues el 8 de diciembre hacían su gran fiesta. Y bueno, ya no quedó nada. La gente encaló las paredes de sus casas porque no supieron apreciar las pinturas que estaban allí. Eran frescos que tenían motivos que ellos no entendieron y le dieron su mano de cal. Entonces, cuando la casa
se ofreció en venta, o más bien la pidieron en venta, pues a los dueños les pareció buena la oferta y la vendieron. Se la vendieron a una cadena de cines. Todavía no existían estos cines, otros que hay ahora grandotes, que son 2 nomás los que hay en todo el país. Había varias. Y esta compañía cinematográfica, la Cadena de Oro se llamaba, compró varios cines en diferentes capitales del país y entonces decidió hacer un cine en la casa. Y empezaron a demolerla y la avanzaron. Entonces hubo gente, afortunadamente, en la ciudad que dijo: están destruyendo un testimonio importantísimo, no la pueden tirar. Pero bueno, resulta que uno de los accionistas mayores de esa compañía de cines había sido años atrás presidente de la República, Abelardo Rodríguez. Y entonces él dijo, para nada, metió sus influencias y empezaron a demolerla, y habían demolido casi todo cuando un grupo de entusiastas, amantes de la cultura, se brincaron la barda de madera, habían puesto una cerca de madera para que la gente no se metiera, y se subieron a la esquina que quedaba y empezaron a raspar las paredes para quitarle la cal. Y entonces aparecieron estos murales que tú estabas diciendo. Y que además todavía los vemos con color, ¿no? Todavía Sí. Queda un poco tenue, pero se ha mantenido y se ha conservado el color que caracteriza a cada uno de ellos y que los hace también tan vistosos. Sí, por supuesto. Y entonces pusieron el grito en el cielo, fueron a los periódicos. Excelsior fue uno de los periódicos que más defendió. Están destrozando el patrimonio de Puebla, y sí es un escándalo a nivel nacional, y consta que los medios de comunicación no eran tan buenos entonces. Y cada uno de los investigadores de arte en la UNAM empezó a hacer propaganda y a decir que se estaba cometiendo un atentado, y finalmente los propietarios del terreno que estaban haciendo el cine dejaron la esquina tal como estaba. Se salvó. Claro, hicieron una buena por otra mala. Pues dejaron el espacio, que son 2 habitaciones más una entrada, y lo dedicaron a la dulcería del cine, de tal manera que la gente se iba a comer sus palomitas y sus refrescos, y se recargaba, uno se recarga en la pared y pone la pata arriba, encima de los murales. Mucho tiempo, hasta que, bueno, se puso orden y se recuperaron, y ahora están abiertos como si fueran un museo, y lo amerita, porque esta casa del Deán que tú mencionaste, y es la única que tiene, la única casa civil que no es de la iglesia que tiene pintura mural. Y el otro ejemplo está hasta Colombia, en la antigua capital de Colombia, que era Tunja. Ahí están 2 casas, y una era del alcalde y la otra era una particular, Juan de Vargas, que tienen pintura mural del siglo XVI, civiles. Así que esos de Tunja y del Deán de Puebla son los únicos ejemplos que quedan. Qué depredadores hemos sido los habitantes de este continente. Que no nada más con nuestros recursos naturales, sino también con todo lo que nos rodea, ¿no? Con nuestra propia esencia. Pues sí. Pero bueno, eso era como un preámbulo, estamos chismeando nada más. Pero el tema que queríamos tomar, pues estamos ya en los últimos de agosto, y es obligado a hablar sobre la Feria de Cholula. La Feria de Cholula es una de las ferias más importantes que tenemos en el estado, y de hecho es una feria que viene desde la época virreinal. Cuando se declaró la independencia, tuvo un momento de crisis, porque decían que los decretos que se habían dado en la época virreinal ya no funcionaban en la época independiente. Estaban equivocados. Es decir, mientras la jurisprudencia independiente no modificara las leyes o diera un equivalente, seguían vigentes. Y nadie había hablado de las ferias. Pero quien se dio cuenta de esto y ayudó a Cholula a conservar su feria fue nada menos que don Antonio López de Santana, que con todo lo que le echamos y con todo lo que decimos de él, se le ocurrió, pero no vayan a creer que porque era culto y amaba que es este tipo de tradiciones. No. Él alegó que el palenque de Cholula era buenísimo, los gallos de primera, y como él era fanático de los gallos, había que proteger esa feria para que siguiera habiendo gallos
y él pudiera traer sus gallos a pelear en esta feria, porque antes que otra cosa, Santana era un gallero profesional y famoso y reconocido. Él sabía de gallos, no sabía nada de política, pero de gallos sabía todo lo habido y por haber. Incluso, bueno, ya hablaremos en otro programa algo de esto, cuando el centro, la capital, recibió la noticia de que los norteamericanos habían declarado la guerra y estaban invadiendo el país, no lo encontraron por ningún lado. Lo buscaron en el Palacio Nacional, no estaba, lo buscaron en las casas que sabían dónde andaba, lo buscaron en las casas de sus, ya saben qué, y tampoco estaba. Entonces, no lo encontraron para darle la noticia, no sabían qué medidas tomar. Y finalmente uno de los sirvientes dijo, a lo mejor está en la feria de Tlalpan, porque el 28 de agosto es la fiesta de San Agustín, y es el patrono de Tlalpan. Y que también es el día de los chiles en nogada, ahora que estamos en agosto. Sí, pues bueno, entonces mandaron un propio a caballo, pues no está cerca del centro. Tlalpan está lejitos. Bueno, ahora en coche, si no hay tráfico, se hará media hora o 3/4 de hora. Pero entonces a caballo, pues como 3 horas, yo creo. Y sí, se fue. El otro pobre llegó a Tlalpan y dijo, ¿dónde queda el palenque? Pues mira, allá la vueltecita, y ahí estaba el presidente apostando. Y todavía le dicen, señor presidente, fíjese que hay algo gravísimo, nos invadieron los gringos, no sé qué. Espérate que estoy ganando, no me molestes. Ahorita que acabe la pelea, fíjense nada más. Pues, ¿cómo no iba a proteger la feria de Cholula? Sí, le encantaban las ferias por los palenques. Y bueno, que además sabemos que Cholula es un lugar donde casi todo el año encontramos que tienen una festividad, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es el lugar más fiestero, las dos Cholulas, más fiestero de todo el país. Y siempre hay cohetes y hay algo, siempre podemos encontrar algo en el centro histórico de Cholula. Sí, así es. Pues bueno, la feria, yo digo, si soy exagerado, yo la podría llevar hasta más allá de la llegada de los españoles. Claro, no se llamaba feria, ni estaba dedicada a la Virgen de los Remedios, es obvio que no. Pero la verbena se hacía, ¿no? La verbena, sí, la fiesta, la acción de vender y comprar, de visitar el santuario, no era un santuario cristiano, católico, era el santuario de la religión que predominaba entonces, porque Cholula era la ciudad sagrada del centro de Mesoamérica, la ciudad sagrada. Cuando Hernán Cortés entró y con las pláticas y todo lo que le habían dicho, dijo bien, es la Roma de Anáhuac. Lo que no estuvo bien es de Anáhuac, porque Anáhuac es solamente el centro de México, pero bueno, se refería a que es la Roma de estas tierras. Y efectivamente, era la Roma de estas tierras, la ciudad sagrada, la que tenía los santuarios más venerados. No solo uno, tenía muchos. Y entonces la gente venía a rezarle al dios de su devoción, o a la diosa de su devoción. Y por supuesto, en la plena época de lluvias, pues la gente venía a venerar al dios principal del templo principal, que era nada menos que Quetzalcóatl. No estoy hablando de la Gran Pirámide, ni estoy hablando de la Virgen de los Remedios, no. Estoy hablando de ese mundo donde la Gran Pirámide, la que es la base ahora del Santuario de los Remedios, estaba abandonada, ya no estaba en uso. No, a la pirámide que construyeron después y que se levantaba donde hoy está el convento franciscano de San Gabriel. Allí precisamente estaba la gran pirámide, a donde en la cúspide tenía el templo donde se guardaban, dicen las crónicas, y yo lo creo absolutamente, las reliquias de Quetzalcóatl. Claro, Quetzalcóatl era un dios, pero pasó como en muchas otras partes del mundo. Si vamos a la región del sureste asiático y sus alrededores, la India, etcétera, vamos a encontrar que en el culto de Buda hay muchos Budas. Es decir, muchos personajes que fueron Budas. E incluso también se conservarán ahí las ofrendas y todo, ¿no? Sí,
Yo me acuerdo bueno, tuve el privilegio de estar en muchas partes, pero una que no se me olvida porque me impresionó es la ciudad de Kandy, que no tiene que ver nada con dulce, Kandy en Sri Lanka, en la isla de Sri Lanka, que también los ingleses bautizaron de otra manera, ¿sí? Pero bueno, ahí vi el santuario donde se conserva un diente de Buda. Y no sabes qué increíble. Uno entra en una sala que está custodiando a otra sala, que está custodiando a otra sala, que está custodiando a otra sala, y así hasta que se cansa uno. Y después de dar 1000 vericuetos, llega a la parte central de ese templo complicadísimo, que parecería cebolla de tantas capas que tiene, de tantos cuartos antes de llegar al principal, que no es muy grande, no es muy ancho, y en el centro de una habitación hermosísima, está una columna cuadrada, y en el interior de la columna un vidrio que deja ver un cofrecito de oro que no está abierto, evidentemente, y dicen, ahí adentro está el diente de Buda. Entonces imagínate. Pero ya, vamos a unos mensajitos y regresamos. De 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico, and even better, 80% of them always come back. We're green. First place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy. 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas, todos los martes en punto de las 13 horas. Estamos de regreso, y esto que estaba yo diciendo de Buda es precisamente por eso, porque los santuarios presumen de las reliquias de personajes pues divinos, o personajes santos, o personajes que de acuerdo con la religión son muy importantes. Bueno, y hay infinidad incluso en los que se van repartiendo en diferentes países, ¿no? Sí. Aunque sea de un mismo santo. Sí. Entonces, bueno, la iglesia los tiene, tú lo acabas de decir. Entonces, pues en ese mundo anterior a la conquista, la gente iba a Cholula a venerar las reliquias de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, lo dije hace un momentito, hay muchos, como Budas hay muchos. El más famoso de todos, así como Siddhartha Gautama es el más famoso de los Budas, el más famoso de los Quetzalcóatl es Seacatl-Topiltzin. Así se llamaba, Seacatl-Topiltzin. Seacatl es por el día que nació. A la gente se le ponía como primer nombre el día que nacieron. Él nació en un día que se llamaba Uno Caña. Los nombres de los días del mundo prehispánico eran caña, flor, casa, conejo, mono, sopilote, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les unía un numeral que iba corriendo del 1 al 13. Bueno, entonces él nació en el día que correspondía al 1 caña. Acatl es caña. Por eso Acatlán, lugar de cañas. ¿Sí? Acatl. Entonces,
ese era un personaje de carne y hueso. Su madre era Chimalma y su padre era Xolotl, un caudillo que también fue deificado con el tiempo. Era un sacerdote de carne y hueso, tan bueno, tan apreciado, tan querido, tan venerado, que cuando desapareció, porque no se sabe dónde murió ni nada, él mismo desapareció, lo convirtieron en divinidad. Entonces, bueno, de acuerdo con las creencias de los cholultecas de ese tiempo, alguien recuperó esas reliquias y las trajo al santuario de Cholula y se veneraban en la parte, me imagino que pues en el mismo recinto del templo, arriba de la pirámide donde hoy está el convento franciscano de San Gabriel. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues la gente yo creo que venía y su fiesta, una de sus fiestas caía en septiembre. Así que pues más o menos coincide con la fiesta que hacen los cholultecas. Y venían de todos lados, con más razón porque era fiesta. Y los que vendían llegaban de todas partes a vender, porque Cholula era ya muy importante desde épocas muy antiguas, ancestrales, por su mercado. Tianquistli se le dice a los mercados en la lengua mexicana. Pues el Tianquistli tenía el apodo de Güey Tianquistli, el gran mercado. Se tendía en una plaza gigantesca, bueno, todavía el Zócalo de Cholula es uno de los más grandes que tenemos. Y que todavía se practica, que existe un día para que sea en trueque. Pues sí, entonces era trueque todos los días porque no había monedas. Bueno, pero ahora en nuestros días queda nada más como la tradición, ¿no? Como recuerdo, sí, por supuesto. Y entonces, fíjense ustedes, la gente llegaba desde lugares remotísimos. Pues ahí venía la gente de Oaxaca cargando sus guacales con loza prieta, con loza negra. Y tendían sus puestos allí. Y también llegaba gente de la región de el centro, de la laguna, y traían productos de la laguna, traían jícaras, traían ropa, traían muchas cosas y las vendían. Y también venía gente de la costa y traían su cerámica hermosísima, de color claro, con unas decoraciones de colores muy bonitas, y también ropa y joyas, y claro, comida. Traían fruta que venía de la costa y traían fruta que venía de Oaxaca y traían fruta que venía de la parte norte. Y entonces había todo lo que uno necesitaba en ese mercado. Entonces un poquito a lo religioso y un muchito al mercado. Porque además, esto es lo importante del asunto. El mercado tradicional, no el supermercado, por supuesto que no. El mercado tradicional es el lugar de reunión natural de la gente. Es el punto de encuentro, ¿no? Así es, así es. A mí me hubiera gustado, Excelito, que hubieras conocido el gran mercado de Tepeaca. De veras, lo quitaron cuando tú todavía no habías nacido. Lamentablemente. En 1989. ¿Ya habías nacido en 89? ¿No? ¿Todavía no nacías? Sí, ya. ¿Ya habías nacido? Ya había nacido en el 89. Ah, mira, pero estabas bebecita, no te hubieras dado cuenta de todos modos. Era un mercado que llenaba toda la plaza de Tepeaca, el centro, la plaza principal, que es gigantesca, es enorme. El Zócalo de Puebla cabrá 2 veces y medio en el espacio de Tepeaca. Llegaba la gente desde el jueves y tendía su puesto, amarraba de argollas que había en el suelo, de allá amarraba los armazones que tenían la lona de sombra. Entonces era una de mecates por todos lados cruzados y todo, pero muy bien organizados para que la gente pudiera pasar. Y con mucho orden, estaban los puestos de todo lo que se vendía. Es decir, no era desorden, que aquí hay zapatería y luego comida y luego otra vez zapatería. No. Zapatería en un solo lado, es decir, zapatos, guaraches, botas. No vendían cosas nada más así de indígenas y populares. Arcillería, no. todo lo de fruta, todo dividido como por departamentos, ¿no? Exactamente. Había una zona, yo era cliente asiduo de esa, en donde vendían herramienta.
alcayatas, clavos grandotes, agujas de arria, cepillos de alambre, cernidores, palas, picos, carretillas, en fin. Y como yo pues soy arqueólogo, entonces necesitaba eso para mis trabajadores y me los daban mucho más baratos que si iba yo a la ferretería. Entonces compraba allí y llevaba yo pues mis ayudantes que sacaban todo para todo lo que comprábamos. Y había una zona, por supuesto, de comida. Y la gente iba y se sentaba ahí a comer tacos de barbacoa, tacos de cecina, tacos de guisados, lo que quisiera. Y otra zona en donde había ropa. Y la gente iba y se compraba la ropa allí, porque era enorme, enorme. No digo 3 puestos, no. Yo creo que 100 puestos de ropa, 100 puestos de herramientas, más de 100, ¿sí? Y había puestos de las cosas que uno ni siquiera se puede imaginar. Tequesquite, que ahora la gente dice que es eso. El tequesquite es tierra, es un tipo de tierra que es excelente para lavar los trastes. Pero buenísimo, ¿qué productos que los venden y que no sé qué, no sé cuánto? No, el tequesquite para quitarle la grasa a las ollas, extraordinario. Y los zacates de zacate, es decir, los estropajos de zacate. Y los cepillos de varita, de fibra, en fin, lo que uno quisiera había en el mercado de Tepeaca. Fuerita de la plaza, trailers con las mercancías que no se podían meter, que eran pesadas o que eran grandotas, tractores, camiones y camionetas, y luego más lejitos de la plaza, eso ya no era en la plaza, pero sí en las afueritas de Tepeaca, que no era grande, animales, toros, vacas, chivos, borregos, en otro, aves, lo que uno quisiera. Bueno, eso, la gente que me está oyendo y que conoció el mercado de Tepeaca, lo puede trasladar con la imaginación a la plaza central de Cholula. Así era el mercado. Claro, no había herramientas de fierro, no había la modernidad, pero había lo que se necesitaba entonces. Bueno, que todavía en algunos pueblos se pueden ver algunos tianguis o algunos mercados con esas características. Por ejemplo, camino a Atlixco, todavía en algunos pueblos se pueden encontrar, ¿no? Donde están vendiendo los conejos, los chivos, las frutas, todo lo que tiene que ver con herramientas, así los están colocando. Sí. Pues entonces, ese es el origen de Cholula. Esa era la importancia de Cholula. Por un lado, el templo con las reliquias de Quetzalcóatl, la atracción de lo sagrado, el lugar para pedir a la divinidad pues los favores que uno necesita. La gente siempre ha necesitado eso. Es una necesidad social, es una necesidad individual también. Yo no sé, respeto mucho a la gente que no cree en nada y dudo que exista gente que no cree en nada, porque el que dice que no cree en nada, en algo cree. En algo, aunque sea lo más absurdo, en algo cree, en su familia, en sí mismo, no sé qué. Es muy difícil decir que no creo en nada, pero bueno, supongamos que existe gente así. Pero la demás, que somos la mayoría, sí necesitamos la fuerza sobrenatural y creemos y por eso acudimos a los santuarios y pedimos. Y bueno, pues la gente venía a Cholula precisamente a pedir al dios Quetzalcóatl pues un favor, la curación de las enfermedades, las necesidades de su lugar de origen, que si tenían pleitos de tierras, que si no se les había dado la cosecha, que hubiera buenas lluvias. Y si no venía a ver este dios, venía a ver al de junto y al otro, porque ahí estaban todos los dioses. Y entonces al de su devoción, a la diosa del maíz, oye, pues fíjate que se me apuescagó el maíz, ya se me echó a perder, te pido por favor que intervengas para que se conserve. Y bueno, daban ofrendas al templo, prendían copal, rezaban, cantaban, bailaban y luego al mercado. Y a conocer gente y a tratar con ella y luego buscar algún lugar que le permitieran dormir. Había el equivalente. No eran hoteles como los que conocemos ahora, pero eran grandes espacios donde la gente podía tender su petate y dormirse. Ese era el ambiente de las festividades principales del santuario de Cholula.
Todo esto se acabó con la conquista, es decir, se transformó con la conquista, no se acabó, se transformó. Llegaron los españoles, arrasaron con la ciudad, la arrasaron, el templo lo demolieron hasta que no quedó más que el cimiento, y con las piedras de la gran pirámide, de la pirámide de Quetzalcóatl, construyeron el convento franciscano de San Gabriel. Y les sobró piedra para empezar a construir la capilla real. Y bueno, pero lo que no tocaron fue la explanada del mercado. Esa la dejaron del mismo tamaño que era, porque la ciudad tenía que seguir viviendo de la economía. Y bueno, faltaba algo muy importante en la ciudad, el santuario. San Gabriel pues no es un santo al que uno acuda para llevarle ofrenda ni nada, es uno de los 7 arcángeles de Dios, pero en la devoción popular no es tan fuerte como San Miguel, por ejemplo. Entonces viene a darse el asunto de la Virgen de los Remedios. Ella decide quedarse, ya no existe la pirámide de Quetzalcóatl, pero queda todavía la mole, el gran monumento, que era la vieja pirámide que estaba abandonada. Entonces, ahí viene la leyenda. La imagen de la Virgen, que es la Inmaculada Concepción, se guardaba en el convento franciscano y no tenía culto, la tenían guardada. Entonces la gente del convento de Puebla estaba en construcción y le piden a los de Cholula: oigan, ustedes tienen una imagen de la Virgen que no la usan, nosotros la necesitamos, por favor, regálenla, mándenla, somos de la misma orden. Y los de Cholula dijeron: sí, se las vamos a mandar. Sacaron la imagen, la guardaron en una caja de madera, la subieron a una carreta y tomaron camino para Puebla. El camino no era la recta, no existía. El camino no era la Forjadores, no existía. Era el camino real, ¿no? Era el camino real. Todavía le llamamos camino real. Camino real que sale a las ánimas. Bueno, enfilaron la carreta para tomar el camino real que pasaba a un costado de la gran estructura abandonada. Y cuando va pasando por allí, más o menos a la altura donde está la taquilla, es en donde se detiene ya, ¿no? Allí se detiene, se atora y no quieren caminar las mulas, y allí no quieren caminar, se paran. ¿Qué les pasa a las mulas? Dale sus chicotazos, y le dan sus chicotazos y nomás repara la mula y no camina, y no camina, y no camina. Y dicen: algo les está pasando a estas, traigan otras mulas. Y entonces traen otras mulas, desuncen estas que estaban y salen hechas la raya, las pobres. Y amarran las otras, las uncen a la carreta y no quieren caminar. Y no quieren caminar, y no quieren, les pegan y todo, y no quieren caminar. Y ya era incluso como la señal de que se tenía que construir ahí la capilla, ¿no? Exacto. Entonces sacan esa conclusión y dicen: vamos a hacer una iglesita en la cúspide de este cerrito. Ellos no saben que era la gran estructura de la pirámide. Los franciscanos empiezan la construcción de una ermita, y en esa ermita ponen la imagen de la Inmaculada, pero no les gustó mucho que fuera la Inmaculada. La visten de tela y le añaden un niño Dios en sus manitas, y entonces la convierten en la Virgen de los Remedios. Y allí sí, la gente se vuelca de devoción. Eso es lo que les faltaba para que siguiera funcionando el mercado y la ciudad. Y con esa devoción no les gusta la ermita, la demuelen y hacen una iglesia más grande, y con el tiempo se cae con un temblor y hacen una más grande y otra más grande, y ahí está el santuario, y se vuelve santuario, y se vuelve la meta de peregrinación de muchos lugares. Ya no como en el mundo prehispánico, ya no vienen de tan lejos, ya no, pero sí sigue siendo el corazón de la devoción de mucha gente y el gran mercado. Ahí se va construyendo la ciudad colonial en las ruinas de la prehispánica, pero siempre la explanada se queda como el lugar a donde tienden los comerciantes su tianguis. Vamos a unos mensajitos. Soy de Tabasco, tengo 21 años y estudio la licenciatura en Comercio y Estrategia Internacional en UPAEP. Practiqué baile contemporáneo
y eso me formó como una persona muy apasionada y detallista. Amo la música y por eso estuve aprendiendo batería en Bellas Artes UPAEP. Mi gran inspiración es mi mamá. Es una emprendedora social y me enseñó que lo más importante es poner el corazón en lo que hago. En UPAEP lo estoy logrando porque me forman con los mismos valores que ella me inculcó. Mejorar mi entorno es uno de mis sueños y por eso estoy colaborando en 2 proyectos que promueven la vida sustentable. Estoy determinada que el impacto que deje en el mundo sea el inicio de la transformación que nuestro futuro necesita. Mi historia comienza aquí. Soy Karen y soy UPAEP. Soy Alelí Espinosa y estoy estudiando el 6º semestre del doctorado en educación en UPAEP. Me gusta mucho leer y cocinar. Disfruto pasar tiempo con mi hijo. Tiene 5 años y es el motor de mi vida. Soy psicóloga de profesión, pero mi vocación la encontré en las aulas. Estar frente a un grupo y saber que puedes ser la inspiración y el factor de cambio de tus estudiantes es una sensación inigualable. Mi verdadero compromiso es con ellos. Por eso me preparo cada día para ser mejor profesionista y con el doctorado en UPAEP lo estoy logrando. Quiero generar cambios reales para que la educación en México forme a los líderes que nuestro país necesita. Mi historia comienza aquí. Soy Alelí y soy UPAEP. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. Hennos aquí. Bueno, pues así es como se va enfilando esta carreta que se para justo donde incluso no sabían que era la pirámide, ¿no? Que era un lugar sagrado ya con anterioridad, y así es como se decide. Después de 8 siglos, la estructura que la gente llama el cerrito vuelve a tomar importancia como un santuario. Y entonces ya la gente viene. Y claro, como la Virgen de los Remedios es la que se entroniza, es decir, no es la Inmaculada Concepción, sino la Virgen de los Remedios, la Iglesia ha dedicado a las advocaciones de la Virgen un día del año, un día X. 16 de julio es para el Carmen, 13 de mayo es para Fátima, 11 de febrero es para Lourdes, o 12 de febrero, ya no me acuerdo si 11 o 12, es para Lourdes, y así. Pero resulta que hay muchas advocaciones que no tienen una fiesta en especial. Entonces la Iglesia decide que todas las que no tengan fiesta la lleven y la hagan posible el 8 de septiembre, que es el día de la Natividad de la Virgen María. Entonces eso es lo que pasa con la Virgen de los Remedios de Cholula. Como es un milagro el que se haya quedado, una cosa sobrenatural, entonces le asignan el 8 de septiembre. Es increíble que el 1 de septiembre es la Virgen de los Remedios, es la fiesta de los remedios de Tlalnepantla, la del Remeu, como dicen los catalanes. Los catalans tienen un famoso santuario de la Virgen del Remeu y es 1 de septiembre. Sin embargo, aquí la unen a esa disposición papal para que sea el 8 de septiembre. Y por eso es ese día, ¿sí? Bueno, un día no alcanza para la feria. Ahora sí, le llaman feria como en Europa, feria. Y es muy importante porque ya en la época virreinal, las ferias, como en el mundo prehispánico, mueven la economía. ¿Qué pasa? Que hay una feria en Cholula, hay una feria en Acatzingo, hay una feria en Jalapa, hay una feria en México, hay una feria en San Juan de los Lagos, y entonces los comerciantes se mueven alrededor de estas ferias, acaban una feria y ya están cargando sus carretas para ir a la otra. Y llevan cosas que compraron acá, porque trajeron a vender, tienen sus carretas vacías, las llenan de lo que hay acá y lo llevan allá. Y cuando acabe esa, la llenan de lo que hay allá y lo llevan a otra parte. Bueno, que era el principio de las ferias, porque ahora encontramos, pero los mismos productos que vienen de China.
Sí, ahora ya no, ya es un relajo. Pero entonces esa fue la importancia de las ferias. Y una de las más importantes siempre fue la de Cholula. Siempre fue. ¿Y qué pasa en las ferias? Bueno, yo lo dije, hay el gran mercado, el gran mercado. La gente viene, la gente de los alrededores viene, es cuando pueden vender todo lo que quieren. Pero viene gente de afuera, que eso es el atractivo. Y vienen a vender, vienen a comprar, vienen a ver, vienen a divertirse. Bueno, van a la devoción, por supuesto, primero que nada, pero vienen a todo lo demás. Entonces, por eso las ferias siempre tienen muchos atractivos. Pues ya en la época virreinal, yo creo que también en la prehispánica, venían los saltimbanquis, es decir, los que hacen maromas y brincan y todo, los que andan en zancos, los que pertenecen a un grupo de danza y que vienen a danzar, y los que venían a tocar la guitarra, la viola, el violín, la chirimía, etcétera, pues van a tocar porque es fiesta y la gente tiene que estar contenta y se van a poner cantidad de puestos de pulque y van a traer aguardiente de la zona caliente, de la tierra caliente, y van a traer mezcal de la parte sur, y entonces, bueno, pues también se vuelve pretexto para los que les gusta el remojarse el cogote, como dicen los eruditos. Y la feria toma unas características excepcionales. A la gente le encanta. Y bueno, con el tiempo, las ferias se han cambiado muchísimo. Cuando la feria es tomada muy a pecho por las autoridades municipales, a veces quieren ser tan finos que le echan a perder. Yo me doy cuenta en Cholula, estamos hablando de la feria de Cholula, que el portal de Cholula, ese portal que presumen los cholultecas que es el más grande del mundo, que no lo es, pero bueno, hagámosle caso que sí es, ese portal lo construyeron los indígenas de Cholula en el siglo XVI para vender sus cosas y para dormir en la noche. El corregidor Gabriel de Rojas en 1585 se queja porque dice que se han volcado los indígenas en construir su portal en lugar de estar haciendo las obras que el ayuntamiento les pide. Y dice, y ese portal nada más sirve para que estén vendiendo cosas de poco valor, pues que podían vender los indígenas. Y en la noche, allí revolcándose y ofendiendo a Dios. Pues allí se dormían, para eso lo hicieron, para tener un techito, porque siempre la feria es en época de lluvias, para refugiarse. Pues no, los corrieron de los portales. Allí se ponían hasta que a alguien se le ocurrió que había que poner un café, que había que poner un restaurante y que sacara sus mesas y que ocupara todo eso. Y entonces los que venían a la feria, los que construyeron todo eso, es decir, sus descendientes, a volar, váyanse a donde puedan, pero aquí ya no, porque esto ya es elitista. Fifí. Yo me peleé con 2 o 3 presidentes municipales por eso. Alguna vez tuve éxito y quitaron todo y dejaron que los indígenas se pusieran allí. Pero no, ya ahora sería muy difícil. Les ponen unas carpas y bueno, pues está bien. Y ahora la feria, pues bueno, se va modernizando y que tiene palenques, eso sí no lo pueden quitar. Tiene un espacio para los toros, para el jaripeo. Bueno, también es parte de la feria, es muy importante. Y bueno, y tenemos otro ejemplo de alguna fiesta que también se fue diluyendo ante eso, el Hueyatliscayotl. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nada más invitarlos a la feria de Cholula porque ya está empezando. El 31 es el día en que la gente sube con faroles a la iglesia, al santuario, y de ahí se arranca la feria, que dura pues buena parte de septiembre. Y que ya es la semana también de los chiles en nogada, ¿no? El 28. Sí. Muy bien. Pues que le vaya muy bonito. Muchas gracias. Y aquí estaremos, Dios mediante, el próximo martes.